Conferencia, Buenas noches la Guerra del a Acre. todas y a todos. Jorge Abastoflor Frey, historiador boliviano. Los que asisten a esta conferencia que, bueno, marca el inicio de una nueva serie de conferencias que han sido organizadas para que conozcamos de mejor manera una guerra que es prácticamente desconocida en nuestro país. Aunque forma parte de las tres guerras que son de mayor conocimiento, que se mencionan más por parte de la población boliviana, la Guerra del Pacífico, y estas guerras son obviamente la Guerra del Pacífico, la Guerra del Acre y la Guerra del Chaco. En este grupo de guerras que vendrían a ser las guerras tradicionales, si ustedes quieren, las guerras de las que más hablamos, aquella que menos tocamos es la Guerra del Acre. Y de lo que se trata es de que comencemos a conversar acerca de lo que ha sucedido en el Acre, porque yo en este momento les adelanto, esta guerra no solamente está inscrita dentro de esas tres guerras que vamos a llamar tradicionales, sino que además está inscrita como una derrota de nuestro país, una derrota además ante el Brasil. Y así es como nos enseñan en los establecimientos educativos y así es como aprendemos a lo largo del tiempo. Y lo que tenemos que hacer es un poco despejar qué es lo que realmente sucedió en el Acre, ya que en mi opinión no fue una derrota. Y en primer lugar, y en segundo lugar, habían muchos factores que hacían que lo que se jugaba en el Acre no sea solamente un territorio o un recurso, sino mucho más. Bien, habiendo dicho eso, comencemos desde el principio. ¿Dónde comienza todo esto? Comienza con una disputa territorial entre la corona española y la corona portuguesa, que se origina en una bula papal del Papa Alejandro VI, que dividía el mundo básicamente en dos partes que, bueno, una de ellas pertenecía a la corona de Portugal y la otra parte le pertenecía a la corona de Castilla, que después va a formar parte de lo que vamos a conocer como el Reino de España. Y bueno, esto fue lo que se originó con esa bula papal, es decir, se repartió el mundo en estas dos potencias del siglo XVI, que eran España y Portugal, y la parte que queda en verde claro quedó en manos de Portugal, y la parte que queda en verde oscuro quedaba en manos de España, para su exploración y para traer a los pueblos que habitaban esas regiones al cristianismo. Uno dice, ¿cómo puede ser que se pueda dividir al mundo en dos partes, especialmente entre estos dos países, y que uno de ellos sea Portugal? ¿Por qué es conocido Portugal? Bueno, por Ronaldo, actualmente. Pero resulta que en el siglo XVI era una potencia mundial. Y Castilla, antecedente del Reino de España, era también una potencia mundial, y ambas eran las dos superpotencias europeas del momento. Esta bula del Papa Alejandro VI va a dar origen a un tratado que es el Tratado de Tordesillas, que se va a firmar el 7 de junio de 1494, 2 años después de la fecha en la que se establece que sucede el descubrimiento de América, o como así se ha venido relatando en la historia oficial. Muy rápidamente estas dos coronas, la corona de Castilla y la corona de Portugal, van a pedir la anuencia del Papa para poder colonizar y para poder cristianizar los territorios que se estaban descubriendo, y este fue el resultado. Se dividió al mundo en dos partes, y una de ellas quedaba en manos de Portugal, la que está en verde claro, y otra parte quedaba en manos de España, la que está en verde oscuro. A partir de este territorio que recibe España y recibe Portugal,
para los propósitos que ya hemos mencionado, lo que sucede es que el territorio que está en manos de Portugal va creciendo muy aceleradamente y finalmente va a comenzar a hacer presión las colonias que va fundando el Portugal van a comenzar a hacer presión sobre los territorios que habían pertenecido a España. ¿Todo por qué razón? Porque Portugal recibió entre este territorio algo que era fundamental para poder explorar y colonizar este continente sudamericano, y era el acceso a la desembocadura del río Amazonas. Al recibir el acceso a la desembocadura del río Amazonas, el río Amazonas se convirtió en una especie de carretera por la cual comenzó a circular una serie de exploradores y también de colonizadores que aumentaron grandemente el territorio que ocupaba la corona de Portugal. Esto llevó que después de varios siglos, a fines del siglo XVIII y después de varias disputas entre la corona española y la corona de Portugal, después de varias disputas, se firmen varios tratados durante todos esos años y finalmente a fines del siglo XVIII, el año de 1777, se establece el Tratado de San Ildefonso. Este Tratado de San Ildefonso, como ustedes pueden ver en su pantalla, en la parte derecha, va a llevar a Portugal de ocupar el extremo oriental del continente sudamericano a ocupar casi la mitad del sudamericano. Y créanme que la firma del Tratado de San Ildefonso tampoco fue el final de la disputa entre España o la corona española y la corona portuguesa. Ambas coronas siguieron disputándose territorios aún después de haberse firmado ese tratado de 1777. Pero como ustedes pueden apreciar, el hecho de que Portugal haya tenido acceso a la desembocadura del río Amazonas le permitió crecer tremendamente, especialmente en la parte norte del continente sudamericano, y le va a permitir llegar hasta el Amazonas, el territorio central del Amazonas, en el cual queda el territorio del Acre, que es el tema que nos trae el día de hoy. Bien, habiendo dicho eso, tenemos que dar un paso adelante. Después de que termine el siglo XVIII, al principio del siglo XIX, se producen las guerras de independencia que van a llevar a varios estados sudamericanos a obtener su independencia de la corona española. Y con ese proceso va a comenzar también una disputa, al principio velada, al principio de bajo tono, una disputa entre los distintos países que han nacido para ver hasta dónde llega el territorio de cada país. Y obviamente con el correr del tiempo se van a crear mitologías acerca de cuál es la extensión territorial de cada país, especialmente de cuál es la extensión primigenia. Se suponía que el Uti Possidetis de 1810, instaurado por Bolívar, debía ser una guía para poder establecer algún criterio para la distribución territorial, pero en realidad el Uti Possidetis de 1810 no hizo sino más bien generar una serie de problemas de interpretación. Incluso hubo países que no lo aceptaron de plano y otros países que lo aceptaron solamente de forma parcial, e incluso otros países que lo aceptaron pero dándole su propia interpretación. Es el caso, por ejemplo, de Bolivia, que creó toda una doctrina acerca de lo que actualmente llamamos Uti 1810, que no es para nada lo mismo que el Uti Possidetis de 1810 que dejó Simón Bolívar. Aquí quiero mostrarles así, a grosso modo, algunas de las mitologías de alcance territorial máximo que tienen los países sudamericanos. En primera instancia tenemos ahí a Perú, y obviamente el Perú va a ser
un actor fundamental en esta historia que vamos a contar de la Guerra del Acre. Y esa es la extensión primigenia que tiene, la vamos a ver con detenimiento después. Tenemos a Paraguay, bueno, tiene una extensión territorial que inclusive esta que mostramos acá es una de las versiones más reducidas. El Paraguay, hay escritores paraguayos y teóricos paraguayos que llevan la extensión del Paraguay prácticamente hasta el Cusco, en el Perú. Entonces, bueno, pero hemos tomado una de las posiciones más racionales que existen dentro del Paraguay, pero como pueden observar, también se supone que el Paraguay ha perdido territorio, por ejemplo, con Bolivia. Después tenemos el mapa del Ecuador, que simplemente de verlo uno se asusta porque es prácticamente un tercio del continente sudamericano, y según este mapa, Bolivia le habría quitado territorio al Ecuador. Seguimos con la Argentina, donde ahí están los países que integran o que integraron en alguna oportunidad el Virreinato del Río de la Plata. Tenemos a Brasil después, comenzando a la izquierda, la línea de abajo de mapas. Vamos a hablar más detenidamente acerca del Brasil, pero ahí lo vemos a Brasil extendiéndose tan cerquita del Océano Pacífico. Después tenemos ahí a Chile, que está a tiro de fusil de Buenos Aires, por ejemplo. En la línea de abajo tenemos a Colombia, que muestra sus territorios perdidos también en color rojo. Y finalmente ponemos ahí a Venezuela, que también prácticamente habría quedado reducida a la mitad de su territorio en la actualidad. Bien, ¿cuál es el caso de todo esto? Todos los países sudamericanos tienen mitología de pérdidas territoriales. Todos los países sudamericanos, incluyendo obviamente a Bolivia, que ya veremos el caso de nuestro país un poco más adelante. Y obviamente hay esta concepción de que todos los países nacieron más grandes de lo que son actualmente. Todos tienen esa percepción. Para satisfacer a todos los países sudamericanos tendríamos que tener otra, y creo que ni así alcanzaría para poder satisfacer a los países sudamericanos. Dicho eso, vamos a seguir este recorrido y nos vamos a centrar en el caso del Perú. El caso del Perú es muy interesante. Aquí tenemos dos mapas que van a cubrir básicamente todo el siglo XIX del Estado peruano. El mapa de la izquierda, que es un mapa francés de un geógrafo que es Lapierre, muy reconocido en aquella época, que nos va a mostrar cuál es el Perú de principios de la década de los años 20 del siglo XIX. Y a la derecha vamos a tener un mapa del Perú para el año de 1899. Es muy interesante ver que estos dos mapas comparten una visión, a pesar de estar separados por 70 y tantos años, 77 años de distancia, comparten una visión acerca del territorio del Acre. Y ambos mapas colocan dentro de territorio peruano no solamente el territorio que actualmente concebimos como Acre, sino que colocan dentro de territorio peruano territorio actualmente boliviano de los departamentos de La Paz, todo lo que queda al norte del río Madidi, del departamento del Beni, todo el territorio que es área de influencia de las ciudades de Riberalta y Guayaramerín, como pueden apreciar, y el departamento de Pando completamente, además de este territorio que tradicionalmente hemos denominado como Acre. Esa es la visión que tiene el Perú. Y por supuesto, ellos tienen su propio esquema de pérdidas territoriales, donde vamos a apreciar, por ejemplo, pintado en amarillo aquello que se supone que han perdido con el Estado brasileño, y pintado en color rosa aquello que han perdido con nuestro país. Y este mapa está basado precisamente en el mapa que les he mostrado anteriormente, este mapa que se encuentra a la izquierda,
que ha sido desarrollado por un geógrafo francés, responde este mapa de pérdidas territoriales precisamente a esa visión territorial. Habiendo dicho esto, ya pasaremos lógicamente al caso boliviano. Aquí vamos a ver cubierta la historia de una manera, a grosso modo, por así decirlo, de la historia de Bolivia durante el siglo XIX. A la izquierda tenemos el primer mapa oficial de Bolivia que fue mandado a hacer por José Vallivián, vencedor de Ingavi, después de haber derrotado al Perú en la guerra de 1841 y 1842, que termina en territorio peruano con el Tratado de Puno en enero de 1842. Y vamos a ver a la derecha el mapa de Bolivia para el año, mapa oficial de Bolivia para el año de 1897, es decir, cuando estamos dando estamos finalizando el siglo XIX. Para comenzar, volveré más tarde sobre este primer mapa boliviano que se encuentra a la izquierda, que es el mapa que mandó a hacer José Vallivián y se lo encargó al geógrafo francés Bertrés, porque la historia de este mapa es muy interesante, pero además los límites que refleja ahí este mapa pues son muy diferentes a los que nos enseñan en el colegio acerca de lo que era Bolivia supuestamente en el momento de nacer. Acerca del territorio del Acre, quiero que por favor dirijan su mirada al mapa de la izquierda, al mapa de José Vallivián, y en ese mapa de la izquierda ustedes van a apreciar en la parte de arriba una línea, es muy tenue, porque la calidad del mapa no deja ver de mejor manera esta línea, pero se puede apreciar a simple vista, aquí esta línea que nace en la confluencia de los ríos Itenes y río Beni, aproximadamente en el paralelo de 10 grados de latitud sur. Allí es donde se dibuja la frontera de Bolivia en este mapa oficial del año de 1842. Esa línea se extiende hasta llegar al Perú. La frontera con el Perú no se encuentra exactamente delimitada, pero al parecer hay un río aquí donde termina esa línea al norte, un río que vendría a delimitar Bolivia con el Perú de una forma más o menos clara. Ese mapa no se parece en nada al mapa que vamos a tener el año de 1897, ni otro mapa que vamos a ver que es el que supuestamente da origen al mapa de pérdidas territoriales. No se parece en nada, les decía, este mapa que tenemos a la derecha, mapa también oficial de Bolivia, en donde ya se encuentra la delimitación realizada durante el gobierno de Melgarejo el año de 1867, y hablaremos de eso en un momento, pero se extiende hacia el norte, o para ser precisos, hacia el noroeste, formando un triángulo en forma, yo le digo de sombrero de brujo, formando un triángulo para delimitar lo que vamos a entender por el Acre durante la Guerra del Acre entre 1899 y 1903. Este va a ser el territorio que se va a disputar en esa Guerra del Acre de 1899, entre 1899 y 1903. Fíjense que hay una gran diferencia. De entrada, les digo que Bolivia
En comparación, tomando en comparación estos dos mapas, el de 1842 y el de 1897, ha crecido hacia el noroeste, ha crecido. Ahora bien, a la derecha obviamente tenemos el tan conocido mapa de pérdidas territoriales que ha sido descrito por el expresidente Mesa como el mapa de luto de Bolivia y ha sido descrito por el periodista Raúl Peñaranda como el mapa maldito. Y yo comparto absolutamente esta definición, porque este mapa no nos ha hecho ningún favor, más bien ha sido utilizado como arma en contra de Bolivia en varias oportunidades. La última vez el propio gobierno chileno, su presidente sacó este mismo mapa para echarle en cara a Bolivia de que Bolivia ha perdido un montón de territorio y que con Chile había perdido bien poquito territorio a comparación de lo que ha perdido con otros países. Este mapa es pernicioso para nuestro país y además contiene tantas falsedades que ni siquiera debería enseñarse en el ámbito de la educación primaria y secundaria como acostumbramos actualmente. Este mapa, supuestamente, el de pérdidas territoriales de la derecha, supuestamente está basado en este otro mapa de la izquierda, que lo podemos ver prácticamente en todas las entidades públicas. No existe una sola entidad pública en donde en algún rincón o directamente en su principal pared no tengan colgado este mapa. Este mapa supuestamente da origen, el de la izquierda, que es un mapa que fue trazado el año de 1859, supuestamente da lugar al mapa de la derecha, que es el mapa de pérdidas territoriales, pero yo quiero traer su atención al territorio en el mapa de la izquierda, que se encuentra al norte del departamento de La Paz. Lo que van a ver ustedes acá es una línea recta que va a determinar el límite entre Bolivia y teóricamente con el Perú. Es una línea recta, perpendicular al Ecuador, perpendicular. Mientras que en el mapa de la derecha, el mapa de pérdidas territoriales, esa línea no existe, sino que más bien se hace extender la frontera de Bolivia a través de un río hacia un lugar en el noroeste desconocido porque el mapa se corta. Aquí podemos ver perfectamente claro cómo es que Bolivia tiene una idea bastante cambiante acerca de cuál es su límite en el norte. Y eso obviamente nos va a traer serios problemas en el momento de que tengamos que dilucidar esta cuestión tanto con Brasil como con Perú. Ahora, el tercero en discordia que es el Brasil. El Brasil también tiene en primer lugar su mito acerca de pérdidas territoriales. Ni siquiera el Brasil está contento con el territorio que tiene, añora haber tenido más territorio en algún momento. Y pues tenemos el que tenemos a la izquierda es un mapa real auténtico del año 1873, perdón. Este mapa ha sido trabajado con datos del año de 1846, que es una fecha muy cercana al momento en el que se desarrolló también el primer mapa de Bolivia, del cual hablábamos antes, mandado a hacer más bien por José Vallivian. Entonces, ese mapa que tenemos a la izquierda va a producir este mapa que tenemos a la derecha. Este mapa que tenemos a la derecha esclarece aquello que podemos observar en el mapa de la izquierda.
Y ahí podemos darnos cuenta de cómo supuestamente el Brasil imperial, antes de convertirse en una república federal o federativa, reclama también ese territorio que llamamos el Acre. Y dicho sea de paso, su frontera oriental queda muy cerquita del Océano Pacífico. Siempre fue esa la visión de los geopolíticos brasileños, el poder llegar hasta las costas del Océano Pacífico. Y aquí en este mapa, bueno, la distancia no es muy profunda, muy larga, quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que resulta de todo este análisis? Lo que resulta es que los tres países que se disputan este territorio han dibujado mapas y han creado conciencia dentro de su ciudadanía de que este territorio que llamamos el Acre forma parte de su integridad territorial. Y por supuesto que eso va a causar varios y severos problemas en el relacionamiento de los tres países. Esos problemas no van a ser notorios durante la primera mitad del siglo XIX, pero sí van a comenzar a manifestarse de una forma ya mucho más pronunciada en la década del 60 del siglo XIX. A partir de esa década, los tres países van a entrar en conflicto por esa región y ya vamos a explicar cuáles fueron las razones. El año de 1867 se firmó el Tratado de Ayacucho, que es el tratado por el cual el gobierno de Mariano Melgarejo reconoce en favor del Brasil un territorio al norte, al noroeste de nuestro país, que también se encuentra dentro de esa denominación de Acre. Y es un territorio que va a quedar incorporado dentro del actual estado de Amazonas. ¿Por qué se da la firma de este tratado? Ya el año anterior, el año de 1866, Mariano Melgarejo había firmado otro tratado internacional de carácter territorial, pero en aquella oportunidad con el Estado chileno. Ese tratado ha pasado a la historia con el nombre de Tratado de Medianería. Fue firmado el año de 1866 y lo que más se recuerda de este tratado es que las ganancias que hay entre el paralelo 23 grados de latitud sur y el paralelo 25 se iban a repartir de forma equitativa entre Bolivia y Chile, especialmente un recurso que está tomando una gran importancia en la década del 60, o dos recursos que son el guano y el salitre. Muy bien. Melgarejo entonces firma este tratado de medianería y reconoce en favor de Chile el territorio que queda al sur del paralelo 24, mientras que para Bolivia queda el territorio que queda al norte del paralelo 24 grados de latitud sur. Y obviamente Melgarejo ha sido execrado hasta el infinito por haber firmado ambos tratados, el Tratado de Medianería con Chile y el Tratado de Ayacucho del año de 1867 con el Brasil. ¿Por qué se da esta firma de tratados? Lo primero que hay que decir es que ni Chile ni Brasil habían querido firmar un tratado territorial con Bolivia. Y la razón era clara, porque todos los países estaban viendo hasta dónde daban sus fuerzas en este momento. Pero Bolivia había hecho varios intentos con el Estado chileno y con el Estado brasileño para poder fijar definitivamente los límites de los países mediante un tratado que así lo definiera. ¿Qué fue lo que va a impulsar a estos dos estados, Brasil y Chile, a firmar tratados con Bolivia que antes no quisieron firmarlos? Lo que sucede es que en la década del 60,
del siglo XIX, precisamente cuando Melgarejo está ejerciendo el poder en Bolivia, se producen dos guerras continentales en Sudamérica. La guerra hispano-sudamericana, que va a enfrentar a Perú y Chile primero, después con el apoyo de Ecuador y también con el apoyo de Bolivia, les va a enfrentar en contra de España, de una flota española que tomó posesión de unas islas en el Océano Pacífico Sur, que eran las islas de Chinchas. Estas islas de Chinchas eran el lugar de donde se obtenía la mayor cantidad de guano y de salitre en ese momento, en la década del 60 del siglo XIX. Entonces, por eso la flota española toma estas islas y arguye reparación por la independencia y también reparación por algunos acontecimientos sociales que se habían salido de las manos del Estado peruano y habían llevado a la muerte de varios ciudadanos españoles en el Perú. Había esta guerra entonces en el Océano Pacífico Sur y tanto Chile como Perú piden el apoyo de Bolivia para poder contrarrestar la amenaza de la flota española. Primero el gobierno de Melgarejo permanece neutral, pero luego ingresa del lado de la Alianza Americana en contra de la flota española, negándole así los puertos bolivianos a esa flota española y obligando de esa manera a que tengan que retirarse de las aguas del Pacífico Sur porque no tenían prácticamente puertos en los cuales recalar. Prácticamente de forma paralela hay otro conflicto continental que se llama la Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza enfrenta a Brasil, Argentina, Uruguay en contra de Paraguay. Y en esta guerra, a la cual también fue invitada Bolivia para participar en contra del Paraguay, esta guerra va a terminar con la aniquilación del Estado paraguayo y prácticamente su desaparición. El Paraguay va a llegar a perder el 60% de su territorio y aproximadamente la misma cantidad de población durante esa guerra. Y Brasil presionó tremendamente a Bolivia para que atacara también a Paraguay, pero el gobierno de Melgarejo se negó a atacar al Estado paraguayo y todo lo contrario, facilitó el paso de una diversidad de mercancías hacia el Paraguay durante la duración de esta guerra. No solamente eso, sino que Melgarejo ofreció la participación de tropas bolivianas del lado de Paraguay en contra de la Triple Alianza, específicamente en contra del Brasil. Estos dos conflictos continentales que se están dando simultáneamente van a hacer que tanto Brasil como Chile consideren la posibilidad de firmar un tratado de límites con Bolivia que nunca antes habían firmado. Bolivia ni cuando Andrés de Santa Cruz era presidente consiguió hacer firmar un tratado de límites al Brasil, ni tampoco consiguió que Chile firmara absolutamente ningún tratado de límites. En esta oportunidad, debido a que están sucediendo estos conflictos internacionales, se abre esta posibilidad y Bolivia firma el tratado de medianería con Chile y también firma el tratado de Ayacucho con el Brasil, con Chile en 1866 y con Brasil el año de 1867. Y esto sucede en un marco muy particular. Y básicamente determinante en la firma de los tratados y en los conflictos que van a suceder tanto en el Pacífico como en el Acre. En la década del 60 del siglo XIX comienza a secarse todo el continente. Comienza a secarse Sudamérica en general por un fenómeno que todavía no se ha estudiado. ¿Por qué? Porque todavía no hemos conseguido reunir historiadores con profesionales en la ecología para determinar qué fue lo que pasó
en la década del 60 y la década del 70 en Sudamérica, que llevó a todo el continente a secarse. Producto de esta sequía es que personas de los valles bolivianos, especialmente de Cochabamba, se van a ir a vivir a la provincia peruana de Tarapacá y van a comenzar a trabajar en los puertos. Y producto de esta sequía también es que chilenos expulsados por su propio país van a, por las condiciones climáticas, van a ir a vivir a el Atacama boliviano y van a comenzar a trabajar en el Atacama boliviano en las guaneras y salitreras dentro del territorio boliviano. Pero también este fenómeno va a afectar a el Brasil, especialmente a la región noreste, una región que ustedes pueden ver en el mapa en la parte inferior de la pantalla. Toda esa parte del Brasil entra en una sequía profunda que va a llevar a la gente que vive en aquel lugar a migrar a varios lugares en principio, pero cuando ya se está acercando el final de la década del 60, esa migración se va a concentrar en una región en particular. Y esa región va a ser la región del Acre. ¿Por qué? Porque en el Acre está despertando una economía que hasta ese momento no había sido relevante ni para el continente ni tampoco para el mundo. Esas circunstancias que tienen que ver mucho con la ecología van a impulsar o van a aumentar el impulso que hay tanto sobre Chile, pero especialmente sobre Brasil, para llegar a acuerdos diplomáticos territoriales con Bolivia. En el caso de Bolivia, para la firma del Tratado de Ayacucho. Y el Tratado de Ayacucho, el resultado lo podemos apreciar en este momento en la pantalla. Esta línea que ustedes ven a la mitad del mapa, conformada por líneas y puntos, líneas y puntos, líneas y puntos, es la que va a establecerse mediante este Tratado de Ayacucho de 1867. La parte que queda al norte de esa línea va a quedar en manos de Brasil y la parte sur, en teoría, va a quedar en manos de Bolivia. Ahora bien, cuando se firma el Tratado de 1867, inmediatamente se produce la queja oficial formal del gobierno peruano en contra de Bolivia, desconociendo este tratado. ¿Por qué? Porque el Estado peruano arguía que este territorio le pertenecía, y que no solamente este territorio le pertenecía, sino, como hemos dicho al principio de la exposición, la soberanía peruana, en su opinión, se extendía hasta el sur, hasta el río Madidi, en el norte del departamento de La Paz, y hasta la zona de influencia de las ciudades de Guayaramerín y Riberalta, en el departamento del Beni. Esa era la posición del Estado peruano, y hubo queja oficial de parte del Estado peruano para desconocer la firma de este tratado entre Bolivia y el Brasil. Pero no solamente el Estado peruano se quejó, sino que quiero decirles que hasta el Estado colombiano presentó una queja ante el gobierno boliviano por la firma de este territorio, porque el Estado colombiano también creía que sus derechos territoriales habían sido afectados por este tratado. Entonces, hubo también un desconocimiento de este tratado por parte del Estado colombiano. Una situación tremendamente compleja, porque ya no son solamente 3 países los que están con el deseo de adquirir este territorio, de incorporarlo definitivamente a su soberanía, sino que otros países también se están interesando en ese territorio.
Obviamente esto crea una situación tremendamente difícil para Bolivia en el ámbito internacional. Eso además, esta firma de este tratado, especialmente el Tratado de Ayacucho entre Bolivia y Brasil, va a detonar un movimiento en contra del gobierno de Melgarejo que va a llevar finalmente a su terminación de forma violenta. Muchos asambleístas bolivianos, muchos congresistas bolivianos se negaron a firmar este tratado y se dice que hubo que buscarlos en sus casas y traerlos al Congreso para que puedan hacer la discusión del tratado y finalmente poner su firma. Eso desató obviamente una persecución persecución política de varias figuras políticas que se oponían al tratado, pero también, como les decía, va a llevar a una inestabilidad tremenda al gobierno de Melgarejo y finalmente a su caída. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el norte? Y este milagro que se está dando en el norte va a ser providencial para Bolivia. Y he puesto aquí en la línea que pueden ver ustedes en su pantalla una imagen de la batalla de Tacna o batalla del Alto de la Alianza, que marca el final de la participación de Bolivia en la Guerra del Pacífico. Termina la Guerra del Pacífico, y Bolivia pierde su litoral. Todavía no ha firmado un tratado para ceder ese territorio, pero ese territorio ya está firmemente sujetado por el invasor, que es el Estado chileno. El Estado chileno, al detentar ese territorio, lo que va a hacer es implantar un bloqueo terrible en contra de Bolivia, que ha pasado a la historia con el nombre de dogal aduanero. Este dogal aduanero le va a impedir a Bolivia acceder normalmente o ni siquiera en condiciones mínimas al Océano Pacífico. Y va a llevar a Bolivia a una situación tremendamente difícil en las 2 últimas décadas del siglo XIX. Bolivia no puede acceder al Océano Pacífico, no puede vender sus productos, no puede internar productos, no puede recibir migración, no puede conectarse con los países del mundo. Es una situación que va a ser terrible. Sobrevivir a esta situación realmente va a ser un milagro. ¿Y de dónde va a venir, de qué mano va a venir ese milagro que va a experimentar nuestro país? Va a venir de la mano de la naturaleza. Va a venir ya no de los minerales, sino más bien de la riqueza vegetal que siempre ha tenido y tiene Bolivia. Cuando se está acercando la finalización del siglo XIX, se descubren lugares en donde crecen por miles 2 plantas en particular. A la derecha de su pantalla ustedes pueden ver el árbol de quino. Y abajo, en la parte izquierda, ustedes pueden ver el árbol, el más conocido árbol de la goma elástica. El árbol de la quina, el que se encuentra a la derecha, produce el quino. Y del quino es que se puede trabajar la quinina. La quinina es un producto maravilloso que a fines del siglo XIX es la única forma de poder tratar las fiebres tropicales, donde se encuentra la malaria, el beriberi y una diversidad de estas enfermedades tropicales. Es una cura milagrosa que está funcionando alrededor del mundo, especialmente en una época en que las exploraciones en Sudamérica
las exploraciones en el continente africano y las exploraciones en el continente, en el sudeste asiático, requiere que las personas vayan a lugares en donde las fiebres tropicales son endémicas. No existe la posibilidad de llevar a cabo ninguna experiencia, ninguna empresa, ni civil ni militar, si es que no se tiene quina o quinina en este momento. Y la prueba más clara va a ser la utilización de la quinina en la construcción del Canal de Panamá y en la construcción del Canal de Suez, el Canal de Panamá que une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico y el Canal de Suez que une el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo, haciendo una ruta directa desde Europa hacia el Asia. Pero aparte, las empresas que tienen que ver, o las iniciativas militares también dependen, obviamente, por razones de salud de esta planta milagrosa. Y por supuesto está la goma elástica que se utiliza para una diversidad de cosas antes de que se haya inventado el plástico. Básicamente aquellas cosas que pensamos que se pueden hacer con plástico se hacían precisamente con goma elástica, pero va a ser con la invención del automóvil y la necesidad que tiene el automóvil, sobre todo para las llantas, que va a haber una explosión en el mercado internacional que va a demandar cada vez una mayor cantidad de goma elástica, y esa goma elástica proviene fundamentalmente de Bolivia. A medida que se vaya terminando el siglo XIX, los ingleses van a llevar árboles o van a llevar plantines de este árbol para probar si es que se puede trasplantar esta especie en lugares del África, lugares de la India y también del sudeste asiático. Y con el tiempo lo van a lograr. Pero mientras dura el siglo XIX, el lugar de donde se obtiene la goma elástica es ese lugar que llamamos el Acre. Por esa razón es que las personas que migran desde el noreste del Brasil, especialmente desde el estado de Ceará, van a buscar a partir de la década del 60 afincarse en el territorio del Acre, y finalmente de esa manera es que se va a producir lo que conocemos como la Guerra del Acre. Una cosa antes de terminar. Voy a volver a incidir en este punto. A la izquierda tenemos el primer mapa oficial de Bolivia que ha sido mandado a hacer por José Vallivian, héroe de Ingavi. A la derecha vemos este mapa de pérdidas territoriales que, bueno, nos enseñan en primaria, en secundaria, en la universidad, en todas partes. En este mapa que tenemos a la izquierda, lo que vamos a ver es que el territorio del Acre no está incluido dentro de soberanía boliviana. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que se descubra la potencialidad de la zona, se va a dar también una enorme migración boliviana hacia la zona que conocemos como el Acre. Y esa migración va a provenir fundamentalmente del departamento de Santa Cruz. Personas del departamento de Santa Cruz se van a desplazar al departamento del Beni, al norte del departamento de La Paz, a lo que actualmente es el departamento de Pando, y a la región que actualmente se denomina el Acre, para poder explotar especialmente estos dos productos vegetales que hemos conversado. Y son el árbol de la quina y el árbol de la goma elástica. Esta región, en la medida que estaba siendo poblada por personas provenientes de Santa Cruz,
también va a comenzar a ser explorada por personas que salen de la ciudad de La Paz, de la ciudad de Cochabamba y de la ciudad de Santa Cruz para poder conocer una región de la cual se sabe muy poco y que es el centro del Amazonas. De esa forma, con la exploración de esta región, es que van a nacer las sociedades geográficas en Bolivia. Sociedades geográficas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que nos van a permitir primero conocer la región y luego nos van a permitir pelear en la región con mucho éxito. Con esto acabo mi presentación. Muchas gracias por su atención. Jorge, muy buena y esclarecedora también la presentación del día de hoy. Yo tengo una pregunta y antes de empezar con las preguntas, si me permiten mis compañeros. A partir de la firma que se hace en 1867 entre Bolivia y Brasil, se organizan 3 comisiones para delimitar en realidad la región. No, la primera, que creo que fue en 1873 o 74, la segunda, que no terminó en realidad por desavenencias en la misma comisión, la segunda de 1878, que se suspendió por la Guerra del Pacífico, y la última en 1897. ¿Nos puedes ampliar un poquito sobre este tema? Porque creo que considero importante el hecho de que con el Brasil ya se terminó de fijar los límites, ya se habían establecido en realidad hasta dónde iba a llegar el límite de Brasil con el tema de Bolivia, y prácticamente nuestro territorio estaba respondiendo a nuestra soberanía. Quisiera que nos amplíes en eso, mi querido Jorge. Sí, en realidad partieron varias misiones. El Brasil envió otras misiones aún sin consultar con Bolivia, porque en verdad lo que el Brasil pretendía con el Tratado de 1867 es confirmar esta delimitación territorial que ustedes pueden ver en el mapa de la izquierda, que es establecer la frontera de Bolivia, la frontera norte, en el paralelo 10 grados de latitud sur. Ellos esperaban que las nacientes del río Yabari quedaran en ese paralelo 10 grados de latitud sur. La sorpresa que se llevaron los brasileños con distintas exploraciones fue que las nacientes del río Yabari cada vez se encontraban más al norte, más al norte, más al norte. Entonces se seguían realizando expediciones para determinar, entre comillas, el verdadero origen del río Yabari, y cada vez que lo intentaban, especialmente los brasileños, cada vez que lo intentaban, encontraban esas nacientes más al norte. Entonces, allí sucedió algo que todavía no hemos estudiado, que permanece siendo algo en las sombras. Yo te puedo decir cuál es mi teoría de lo que pasó en ese momento. Los brasileños tenían un conocimiento que era inferior al conocimiento que había tanto en Perú como en Bolivia acerca de estos ríos. Aunque no fuese completo, aunque no fuese perfecto, en Perú y en Bolivia, pero especialmente en Bolivia, había un mejor conocimiento de la zona. Entonces, se les hizo creer a los negociadores brasileños que esas nacientes quedaban en el paralelo 10 grados de latitud sur, cuando ya se sabía que esas nacientes quedaban más al norte. Y obviamente los brasileños quedaron tremendamente contrariados cuando al realizar las distintas exploraciones no podían, o más bien encontraban las nacientes del Yabari cada vez más al norte. Esa fue la motivación. Y como digo, ojalá que ahondemos más en este asunto, porque en mi opinión la diplomacia boliviana engañó a la diplomacia brasileña, logrando mantener un enorme territorio dentro de soberanía boliviana mediante esta argucia de colocar las nacientes del río Yabari como el límite al cual se debía tirar
esta línea de frontera entre Bolivia y Brasil. Gracias, Jorge. Muy interesante.